La materia está formada por átomos. Los átomos tienen un núcleo compuesto por neutrones, que no tienen carga, y protones con carga positiva. En la corteza del átomo están los electrones, con carga negativa. Un átomo tiene normalmente el mismo número de cargas positivas que negativas, y por tanto su carga neta es cero, es decir, ni positiva ni negativa. En algunas circunstancias los átomos pueden perder o ganar electrones de su corteza. Cuando los pierden adquieren carga positiva y cuando los ganan la carga neta es negativa. La electricidad estática es el desequilibrio entre cargas eléctricas en un material, es decir, no hay la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Se llama electricidad estática en contraste con la corriente eléctrica, en la que las cargas fluyen. La mayoría de la electricidad estática es de origen triboeléctrico, es decir, por frotamiento o contacto y separación, generalmente en materiales aislantes. Cuando los frotamos, la carga se transfiere de un cuerpo al otro. Uno de los cuerpos adquiere un exceso de carga positiva y el otro un exceso de carga negativa. Ley de cargas eléctricas. Desde el momento en que empezamos a estudiar electricidad, se nos dice que cargas de igual signo se repelen y que cargas de diferentes signos se atraen. Pero poco se habla del campo eléctrico al iniciar este tema. Es realmente el campo eléctrico el causante de esta atracción, dado que cada carga positiva o negativa tendrá sobre sus alrededores un área sobre el cual actuar, sobre el cual ejercer influencia. Y es sólo cuando estos campos eléctricos entran en contacto, el de la carga positiva y el de la carga negativa, cuando se produce la reacción de atracción. Veamos el movimiento de una partícula negativa que va a entrar en un campo eléctrico de la carga positiva. Cuando entra en contacto, entonces se genera la atracción. Mientras que si la carga negativa no toca el campo eléctrico, quedará aislada, no habrá ninguna fuerza de atracción. ¿Qué ocurre en este caso? Cuando la carga positiva se acerca y entra en contacto, su campo con la carga positiva está descrita en este punto. La reacción será de repulsión. Entonces, las fuerzas eléctricas se repelen siempre y cuando sus campos eléctricos entren en contacto. Si tenemos dos cargas positivas, ellas generan una reacción de repulsión, como lo he explicado anteriormente, dado que sus campos eléctricos ya están en contacto. Se genera la reacción. Si ahora tenemos dos cargas de igual signo pero negativas, también se genera una reacción hacia afuera y es de repulsión. Si por el contrario tenemos cargas positivas y negativas y sus campos entran en contacto, la reacción será de atracción y las cargas se buscarán. Si ahora tenemos la carga negativa con positiva, también ocurrirá lo mismo. Las líneas de fuerza indicarán la atracción hacia adentro. A esta atracción o repulsión se le denomina ley de cargas eléctricas, pero solo es posible cuando sus campos eléctricos entren en contacto. Vamos a hablar ahora de ley de Coulomb. Hasta ahora tenemos dos cargas positivas y ellas designadas por las letras Q1 y Q2 y los vectores hacia afuera indicando la repulsión. Pero se habla de fuerza eléctrica, pero ¿cómo la cuantifico? La cuantificación la hizo Coulomb ya sea para la repulsión o atracción entre las cargas y está determinada por la ley que lleva su nombre, ley de Coulomb. Esta ley se expresa mediante la fórmula F igual a K Q1, que es la carga 1 que entra en contacto con otra carga 2, sobre el radio que la separa al cuadrado. Si tenemos dos cargas positivas, sus vectores de repulsión, y tenemos dos cargas de diferentes signos, sus vectores de atracción, tendremos sus magnitudes, y estas serán de diferentes signos. Por ejemplo, las dos cargas son positivas, la ley de Coulomb K, Q1, Q2, sobre el radio será al cuadrado será positiva, indicando la fuerza de repulsión. Pero si ahora tenemos una carga positiva y otra negativa, tendremos una fuerza negativa, indicando que esa fuerza es atractiva.
Más adelante, en los cálculos, este signo no se tendrá en cuenta sino de la dirección de los vectores determinada por la naturaleza de las cargas. Ejercicio de ley de Coulomb. Supongamos que tenemos dos cargas Q1, Q2 positivas y que éstas entran en contacto. Entonces se genera una fuerza de repulsión. Están separadas a una distancia r y la información es la siguiente. Q1 tiene un valor de 13 microcoulombios, Q2 15 microcoulombios y el radio que las separa es de 80 centímetros. En el sistema internacional estos 80 centímetros deben ser expresados en metros, o sea 0,8 metros. La constante de Coulomb tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulombios al cuadrado. Aplicando la fórmula nos quedaría lo siguiente. K con un valor de 9 por 10 a la 9, Q1 13 por 10 a la menos 6 coulombios, porque aquí es micro, el prefijo micro indica 10 a la menos 6, 15 microcoulombios, 15 por 10 a la menos 6, y el radio 0.80. Se deja al estudiante para que realice el cálculo final.